Desde que el pecado entró a esta tierra, existe el mal y el bien. Dos grupos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y así será hasta que venga Jesucristo por los suyos. Hoy hablaremos exactamente de eso, de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Vamos a leer Génesis 4:4, donde Dios menciona a Abel, que es su hijo. Y ahorita nos daremos cuenta por qué. Bueno, antes de leerlo les voy a decir una cosa. Cuando entró el pecado a esta tierra, Dios pedía un corderito para sacrificarlo y para que el Señor perdonara los pecados de esa persona que ofrecía el cordero. Ese cordero representaba a Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el último cordero sacrificado, pero los animalitos de los cuales habla el Antiguo Testamento se están refiriendo a Jesucristo. Eran una sombra y figura de lo que vendría a ser Jesucristo a esta tierra, un sacrificio. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí Abel llevó a lo más bonito que tenía de su rebaño. ¿Por qué? Porque le gustaba obedecer a Dios. Pero sin embargo, a Caín, miren lo que hizo. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, o sea, se enojó. Caín era agricultor y Abel era pastor. Entonces, cuando Dios le dijo que llevaran el sacrificio, Caín llevó la ofrenda como a él quiso, no como Dios le ordenó. Dios le ordenó que llevara un cordero, y sin embargo Caín solo le llevó lo que cosechaba, porque él era agricultor. Él pudo haberle pedido a su hermano que le regalara un corderito para llevarlo en sacrificio a Dios, pero Caín quería hacer las cosas a su manera y no como Dios ordenaba. Es por eso que cuando no hacemos las cosas como Dios nos ordena, es que somos hijos de Satanás. Así como Caín, pues se perdió y es hijo de Satanás. Vamos a leer el 8 para mirar lo que hizo Caín y darnos cuenta por qué es hijo de Satanás. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Miren qué triste. Dice el Señor, Dios le dijo a Caín, si hicieres bien, no serás enaltecido. Le está diciendo, si tú hicieras lo correcto, me obedecieras, yo también te miraría con agrado como miro a Abel, porque Abel hacía lo correcto. Abel obedecía a Dios tal cual Dios ordenaba. Y Dios le está diciendo aquí a Caín, si tú hicieras el bien, tú también serías enaltecido como yo enaltezco a Abel. Pero dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Como a Caín no le gustaba obedecer a Dios, permitía que el pecado entrara en él, y es por eso que actuaba como actuaba, porque se dejaba guiar por Satanás y no por el Espíritu de Dios, no por las órdenes que Dios le daba. Entonces aquí hay una diferencia muy marcada, exageradamente marcada, extremadamente marcada, donde quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los que obedecemos a Dios somos hijos de Dios. Los que no lo obedecen, pues son hijos del diablo, ¿no? Hasta cosa me da decir que son hijos del diablo. Pero eso es hasta que tú tomes una decisión. Cuando uno está en la ignorancia de la palabra de Dios, Dios pasa por alto eso. Y Dios nos perdona porque estamos en la ignorancia, pero cuando conocemos de Él y seguimos viviendo de la manera que nos parece a nosotros y no como Dios nos ordena, ahí es cuando pasamos a ser hijos del diablo. Así que aún hay esperanza. Estas predicaciones que hacemos las personas es para eso mismo, para que los que están en ignorancia conozcan, así como nosotros no conocíamos, pero ahora conocemos. Dale la oportunidad al Señor de que te guíe para que puedas entender de qué se habla y que podamos tomar una decisión correcta, ya sea por Dios, que es la correcta, o por ser hijo del diablo, que es la que te llevará a ser destruido. Vamos a seguir leyendo en Juan 8:44. Bueno, primero Romanos 8:14, para saber quiénes son los hijos de Dios. Romanos 8:14, aquí está. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Si tú le permites al Espíritu de Dios entrar en ti para que te transforme, para que te enseñe a amar a Dios y le obedezcas, automáticamente perteneces a Dios. Pero si haces lo contrario, pues desgraciadamente, aparte que serás hijos del diablo, pues serás destruido. Mira lo que dice Juan 8:44. Aquí nos habla de los hijos. ¿Qué es Juan 8:44? Aquí nos habla ahora de los hijos del diablo. 8:44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí estas son palabras de Jesucristo. Les está diciendo a los fariseos, a los que se suponían que eran de su pueblo, a los que esperaban al Mesías, a los que esperaban según a Jesucristo. Les está diciendo que ellos son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo llegó a esta tierra, lo rechazaron al grado que permitieron que Satanás obrara en sus mentes y lo crucificaran. Por eso ellos eran hijos del diablo, porque no oían la voz de Dios, sino la de Satanás. Así que este versículo también nos deja una enseñanza muy grande para nosotros. Siempre en nuestra mente, en nuestra conciencia, bueno, no es conciencia, en nuestro cerebro, se escuchan dos voces, la del bien y la del mal. Dios siempre te va a hablar de una manera que tú seas edificado. Siempre Dios te va a hablar para que tú seas algo correcto, algo bueno. Y sin embargo, Satanás siempre te va a llevar a hacer lo incorrecto, a pecar. Tú decides cuál voz oír, si la de Dios o la de Satanás. Y los fariseos y el pueblo judío de aquel entonces, la gran mayoría, porque sí hubo gente que escuchó la voz de Dios, pero la gran mayoría, como el día de hoy, la gran mayoría escuchaba a Satanás. Por eso es que crucificaron a Jesucristo, y por eso ellos son hijos de Satanás. Entonces Jesucristo aquí les está diciendo muy claro que ellos eran hijos de su padre Satanás, el diablo. Ahora sí vamos a leer Primera de Juan 3:10, donde muestra muy claro la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Cuando habla aquí de que no ama a su hermano, no se está refiriendo exactamente a su hermano de sangre, que va incluido. Se está refiriendo a nuestro prójimo, a cualquier ser humano. Dice que el que no ama al ser humano no es hijo de Dios. Y ahorita vamos a entender más claro qué Dios nos quiere decir con esto. Vamos a leer Mateo 5:22. Mateo 5:22, donde Jesucristo deja aún más claro lo que significa amar a nuestro prójimo. Vamos a leer desde el 21 para entender. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora vamos a leer el 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, aquí nos dice Jesucristo que el mandamiento de no matarás, y cualquiera de los mandamientos, pero estamos hablando del mandamiento de no matarás, que el mandamiento de no matarás es mucho más profundo que el solo decir no matarás. Dice que con solo pensar o desearle mal a alguien, tú ya estás matándolo. Así que va mucho más allá de decir no matarás. Si tú le dices, ofendes a una persona, si tú maltratas a una persona, si tú estás pensando siquiera en que esa persona te cae gorda, que te cae mal, desde ahí ya pertenecemos a Satanás. Porque una mente que es guiada por Dios nunca, ni por pensamiento, va a desear el mal para alguien más. Entonces dice Jesucristo aquí que con el solo hecho de enojarse con alguien, de llamarlo de alguna manera ofensiva, de pensar en hacerle el daño,
de tener un pensamiento negativo hacia esa persona, ya pertenecemos a Satanás. Así de profunda es la ley de Dios. No es solamente superficial, sino muy profunda. Entonces vamos a leer. Bueno, antes de continuar les voy a decir que en el capítulo 5 de Génesis puedes encontrar la descendencia de Adán, que es la descendencia de donde vienen los hijos de Dios. Y por último, hablando de los sacrificios que hacían antes con los corderitos, hoy ya no se mata ningún animal para perdón de los pecados. Hoy confesamos, nos arrepentimos, nos confesamos ante Dios, no ante ningún hombre, ante ningún sacerdote, ante Dios, directamente con Dios. Jesucristo es nuestro abogado y por medio de Jesucristo, por su muerte, es que Dios recibe nuestras confesiones y nos perdona, pero nos pide un sacrificio que antes era el sacrificio de un cordero, de un animalito, pero hoy miren lo que Dios nos pide. Romanos 12:1. Me entró un polvito en la garganta. Romanos 12:1. Y eso mucho no nos gusta. Y lo digo no nos gusta porque a mí también al principio se me hacía tan difícil, pero he perseverado en la palabra de Dios y Dios me ha dado la gracia de poderle obedecer. No soy perfecta, en ningún momento estoy diciendo eso, pero estoy plenamente segura que yo soy hija de Dios, pero para eso me tengo que mantener pegada a Jesucristo, porque Él dice que nosotros somos como la vid, dice, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid, tienen que permanecer pegados a mí, porque sin mí nada podéis hacer. Así que debemos de estar pegados a Él diariamente, cada momento de nuestra vida. Siempre procurar que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros para poder lograr llegar al final, a la meta, a la vida eterna. Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una manera de darle gloria a Dios y dice aquí que es nuestro culto racional, es cuidando nuestro cuerpo, alimentándonos de manera correcta, comiendo lo que Dios nos dice. La alimentación correcta que Dios nos pide que comamos se me hace que en Génesis 2:19, vamos a buscarlo, a ver si 2:29, no, perdón, 1:29, dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Así que Dios que quiere que comamos semillas, frutas, verduras, vegetales. Esa es la alimentación que el ser humano debe de comer para agradar a Dios. Yo sé que todo es un proceso, nada es fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Al principio a mí también me costaba mucho, hoy estoy adelantada en eso, no totalmente, pero sí buscando el agrado de Dios. Estoy buscando que Dios me dé de su gracia, de su espíritu, para poder obedecerle en todos los aspectos. Así que dice que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ya no matamos un animalito, pero sí le damos nuestro cuerpo, porque también dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no puede morar en alguien que no está obedeciendo a Dios. Y esto que les digo viene de la palabra de Dios, no es algo que yo creo, que yo pienso. Por eso les invito siempre a que busquen la sabiduría de Dios en su palabra, en la Biblia, y Él les irá guiando. Si tu deseo es obedecerle a Dios para pertenecerle como hijo o hija, Dios te dará la sabiduría para que así lo entiendas y que lo lleves a cabo. Porque como ya les he dicho, el ser humano no puede hacer nada por sí mismo, y menos hablando de las cosas espirituales. Necesitamos de Dios para poderle agradar, para poderle obedecer. Así que les invito a que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor, que pedamos que nos ayude. Todo es un proceso y puede ser lento, puede ser tardado, pero Dios conoce tu corazón y Él sabe que cuando tú tienes la intención de obedecerle, Él te ayudará a que puedas lograrlo y que así puedas tener la vida eterna y que
por obvias razones, sea su hijo. Así que en la Biblia están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Tú decides a quién pertenecer, si al diablo o a Dios. Es difícil seguir a Dios, de cierta manera lo es, porque creemos que nosotros tenemos que hacer todo, pero si tú entiendes que es el Espíritu de Dios quien trabaja en nosotros para obedecerle y hacer su voluntad, entonces lo veremos de una manera más fácil. Pero el punto está aquí en que tomas la decisión. Yo quiero ser hijo de Dios o yo quiero ser o seguir siendo hijo del diablo. Una persona puede ser hijo del diablo hasta que conoce a Dios. Aún siendo cristiano, diciéndote cristiano más bien, o que vayas a la iglesia, si tú no conoces a Dios, si tú aún no has conocido a Dios, sigues perteneciendo al diablo. Conocer a Dios es cuando haces la voluntad de Dios. Y es entonces cuando perteneces a Él y pasas a ser su hijo, cuando permites que el Espíritu de Dios te guíe. Bueno, entonces los dejo con esto. Tal vez sea un poquito complicado, pero si tú le das la oportunidad a Dios de que obre en ti, vas a ver cómo todo es más fácil. Espero que esto te sirva de reflexión y que puedas tomar una decisión sabia, pertenecer al reino de los cielos, ser hijo de Dios en su totalidad y vivir para siempre. Que Dios te bendiga.